Muy buenas noches a todos y a todas. Nos reunimos hoy día en nuestra segunda sesión presencial y online de Reunión Académica SODUP. Hoy tenemos una invitada especial que es la doctora Fernanda Santis. Ella es médico ginecóloga. Además hizo su formación de uroginecología en la Universidad Católica y actualmente trabaja en el Centro de Innovación de Piso Pélvico del Hospital Sotero del Río. Ya, bueno. Muchas gracias primero a SODUP por la invitación a poder presentar este tema que a nosotros como equipo nos parece muy interesante. Creo que es muy innovador y en la actualidad de mucho beneficio a las pacientes. Como dijo la Magda, mi nombre es Fernanda Santis, yo me formé como médico ginecóloga en Perú. Vine a hacer mi fellow de piso pélvico acá en la Universidad Católica, en la Universidad Católica y en el Hospital Sotero del Río, y actualmente trabajo en el Centro de Innovación de Piso Pélvico del Hospital Sotero del Río. Entonces el tema que les voy a presentar hoy día es agentes de abultamiento en incontinencia de orina de esfuerzo femenina como una alternativa a las mallas suburetrales. Bueno, como todos sabemos, la incontinencia de orina de esfuerzo es la pérdida involuntaria de orina ante el esfuerzo físico, el estornudo o la tos, y se puede presentar con una prevalencia entre el 10 y el 30% de las pacientes. Dentro del tratamiento de la incontinencia de orina tenemos manejo no quirúrgico y manejo quirúrgico. Idealmente las pacientes deberían iniciar con un tratamiento no quirúrgico, ya sea con pesarios vaginales o quine de piso pélvico. Y dentro del manejo quirúrgico sabemos que la primera línea de tratamiento son los slings suburetrales, pero el día de hoy les voy a hablar de los agentes de abultamiento, que también son una recomendación fuerte según las guías de tratamiento de la incontinencia de orina de esfuerzo, y actualmente se están usando mucho en otros países como primera línea, incluso específicamente en Reino Unido, donde las mallas actualmente están prohibidas y no se recomienda su uso. Bien, los agentes de abultamiento no son un tratamiento nuevo. Estos fueron creados aproximadamente en el año 38 y se han ido modificando con el paso de los años el tipo de compuesto químico que se utiliza. Estos compuestos se inyectan en la submucosa uretral proximal para generar un abultamiento y así generar una coaptación de la mucosa, aumentar la resistencia y evitar la pérdida de orina. ¿Cuáles son las indicaciones de este agente de abultamiento? Ha cambiado mucho el por qué se indica este agente de abultamiento con el tiempo. Al inicio se pensaba que solamente se podía dar en pacientes con vejiga estable, con uretra fija, y con deficiencia intrínseca del esfínter, es decir, con un BLPP menor de 60 centímetros cuadrados. Sin embargo, con el paso de los años se han publicado distintos estudios que han demostrado que incluso se puede indicar en pacientes con incontinencia de orina mixta o vejiga hiperactiva asociada, con hipermotilidad uretral y con incontinencia de orina de esfuerzo tipo 1 o tipo 2. También se puede indicar en pacientes con radioterapia previa, es decir, pacientes que tienen tejidos ya manipulados o dañados y que puedan tener una buena respuesta al agente de abultamiento. Incluso en estas pacientes, en algunos casos se contraindicaría el uso de malla. Y básicamente a pacientes que tengan rechazo a la cirugía o que son malas candidatas a la cirugía con sling suburetral. Para poder tener una mejor eficacia del agente de abultamiento, este debería tener ciertas características que hacen que un agente de abultamiento sea ideal. No existe en la actualidad un agente que cumpla con todas las características, sin embargo, se han ido modificando los compuestos químicos para llegar al mejor agente de abultamiento posible. Estas características son, bueno, el agente que pueda aumentar el cierre uretral minimizando aumentos en las presiones de vaciado, que sea suave y fácil de inyectar, que no genere una reacción inmunogénica, sea hipoalergénico y biocompatible, que tenga un tamaño mínimo, es decir, mínimo 80 micrómetros para poder evitar la migración de este agente de abultamiento y se pierde el efecto con el tiempo, que sea durable y que tenga una mínima respuesta inflamatoria.
Hay muchos agentes de abultamiento que se han ido formando en el tiempo, como les dije previamente. El primero fue de grasa autóloga, también ha habido de colágeno. Muchos de estos ya no están disponibles en el mercado. Actualmente en Chile hay dos agentes de abultamiento disponibles, que son el Durasfir, que son perlas de carbón, y Vulcamid, que es un hidrogel poliacrilamida, que les voy a hablar más adelante de este. Que es actualmente el que está disponible en nuestro hospital y en nuestro centro, y es el que tenemos más experiencia utilizando. Y en Estados Unidos también está la hidroxiapatita de calcio, que es el Coaptite, y Macroplastic, que son partículas de silicona. Los demás no están disponibles en el mercado, y la mayoría han sido retirados por situaciones de seguridad del agente de abultamiento. Hay dos clases de agentes de abultamiento. Hay uno que es un gel homogéneo sin partículas, es decir, el gel es durable en el tiempo, no desaparece, y otro gel con partículas que van a inducir una respuesta inflamatoria en el tejido donde se inyecta. Lo bueno de este gel homogéneo sin partículas es que el efecto se va a deber básicamente al volumen que se inyecta del agente de abultamiento, versus el otro gel que en realidad es debido a la respuesta inflamatoria que este genera, y que se ha demostrado que con el tiempo se pierde este efecto de respuesta inflamatoria, y la incontinencia de esfuerzo tiende a recurrir. Bien, entonces Vulcamid, que es el agente de abultamiento que nosotros más hemos utilizado, es un gel hidrofílico sintético compuesto por un 2.5% de poliacrilamida y 97.5% de agua. Es biocompatible, duradero, atóxico, y tiene una viscosidad adecuada que actualmente le permite ser un agente de abultamiento bastante bueno y duradero en el tiempo. ¿Qué lo hace diferente a los otros agentes de abultamiento? Es que no se basa en esta reacción inflamatoria que tienen los otros agentes de abultamiento, como el Durasfir o Macroplastic, y le permite tener una duración más prolongada en el tiempo. Se ha demostrado hasta 14 meses post inyección que el agente de abultamiento sigue presente. Incluso 8 años post inyección el agente sigue ahí y no se degrada con el tiempo. ¿Cuál es la técnica y cuál es qué es el instrumental que nosotros necesitamos para poder hacer esta cirugía? Que es una cirugía ambulatoria. Nosotros la hemos hecho incluso en sala de procedimientos, no se necesita pabellón. Podemos utilizar anestesia local periuretral, y las pacientes que nosotros hemos tenido, que lo voy a hablar más adelante, han tenido un EVA máximo de 5/10 durante el procedimiento, durante la inyección, y totalmente tolerable, y se van a la casa en ese mismo momento. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, las jeringas prellenadas del agente de abultamiento, las 2 agujas para poder realizar la inyección, la vaina rotatoria de Vulcamid, todo esto viene en el paquete del agente de abultamiento, y el uretroscopio, que es el equipo por donde se conecta la vaina rotatoria. Entonces las inyecciones se realizan en 4 puntos. Lo ponemos a las 2, 5, 7 y 11. Y estas almohadillas que van a llenarse de 0.5 de cada jeringa, viene un cc, y cada almohadilla se llena con 0.5 cc, por lo tanto vienen 2 jeringas de 1 cc, y genera una almohadilla que va a generar la coaptación de la mucosa uretral y el cierre de esta para evitar el escape de orina. Este es un video donde se puede ver la técnica. Nosotros ingresamos con el uretroscopio, identificamos la vejiga, y luego salimos 1 centímetro hacia afuera, identificando esa marca que está en la aguja hacia a nivel del cuello vesical. Entonces estamos a 1 centímetro, 1,5 centímetros del cuello vesical, retiramos la aguja e inyectamos, y se inyecta el agente de abultamiento. Y ahí
al hacerlo en 4 sitios distintos, va a generar esta coaptación y este cierre de la mucosa uretral para evitar la pérdida de orina. Esta es una foto donde podemos ver claramente que la uretra ha disminuido su calibre y se genera este abultamiento inmediato de la uretra. Bien, ¿cuáles son las complicaciones reportadas? Bueno, el dolor es el principal, que es el más reportado en todos los estudios que se han publicado. Y la retención urinaria, que en todas las pacientes es transitoria. En ninguna paciente se ha generado una retención urinaria que sea prolongada en el tiempo ni que genere alguna complicación a largo plazo. Otras complicaciones pueden ser la disuria, las infecciones del tracto urinario, incluso algunos papers indican antibiótico profilaxis posterior a la inyección, la hematuria que también es transitoria, la urge-incontinencia de novo, y otras complicaciones ya más severas que son muy, muy escasas como las masas suburetrales o la erosión uretral. Este es un estudio, una revisión donde se incluían reportes de casos, donde vemos que efectivamente la retención y el dolor son las complicaciones más frecuentes, pero todas de muy baja incidencia y también de muy buena respuesta, es decir, las podemos tratar fácilmente para que las pacientes no tengan ninguna complicación a largo plazo. Quiero mostrarles este estudio que es uno de los últimos publicados sobre el uso de Vulcamid de la policrilamida hidrogel, que es un randomizado de no inferioridad donde compararon el TBT exact con el Vulcamid. Incluyó 224 mujeres y se randomizó a 111 a TBT y a 113 al Vulcamid. Y todas las pacientes tenían incontinencia de orina de esfuerzo primaria. El resultado primario fue básicamente subjetivo, donde ellos buscaron a través de una escala visual análoga la satisfacción de la paciente. Y podemos ver acá que el punto de corte que ellos utilizaron fue 80, es decir, si las pacientes tenían por encima de 80 de esta escala visual análoga de satisfacción, se decía que las pacientes estaban con una mejoría subjetiva importante. Cuando compararon el TBT con el Vulcamid, se encontró que más pacientes del TBT presentaban esta mejoría subjetiva con una diferencia del 35.2. Es decir, que el Vulcamid no logró el límite de no inferioridad, que era 5% en este estudio, mostrando que evidentemente el TBT es mejor que el Vulcamid. Sin embargo, igual es un tratamiento que tiene una buena eficacia y que tiene una baja tasa de complicaciones, como vamos a ver más adelante. Los resultados secundarios fueron la cura objetiva y la cura subjetiva. Si comparamos dentro de la cura objetiva, hay un 90% versus un 54%, pero si vemos la cura subjetiva de pacientes mejoradas o curadas, el Vulcamid igual llega a un 91.6%. que es un valor bastante importante para poder considerar al Vulcamid como una alternativa también de cirugía para las pacientes con incontinencia de orina de esfuerzo, sea o no sea que tengan alguna contraindicación al uso del sling. Acá podemos ver que el 78% de las pacientes de Vulcamid no tuvo ninguna complicación, y cuando comparamos en total las complicaciones perioperatorias y posoperatorias del sling versus el Vulcamid, hay un 44% de complicaciones con el sling versus un casi 20% del Vulcamid, lo cual es un valor bastante importante a considerar cuando se le habla a las pacientes sobre estas terapias. Este mismo grupo hizo un seguimiento a los 3 años, el paper anterior era al año, y encontraron que los resultados se mantuvieron en el tiempo, demostrando que el Vulcamid es un agente de abultamiento que mantiene su efecto en el tiempo. Incluso hay estudios hasta 8 años donde muestran el efecto mantenido en el tiempo, y acá se demostró que
la cura y la mejoría hasta un 88% de las pacientes con Vulcamid. Cuando buscamos alguna revisión sistemática, encontré, bueno, tenemos esta revisión del año 2015, donde no está incluida el randomizado anterior, pero identificaron 8 estudios. Muchas de las pacientes tenían cirugías previas de IOE y era una población bastante heterogénea. Sin embargo, igual encontraron una mejoría importante hasta el 80% de éxito objetivo y 90% de éxito subjetivo. Hay que recalcar que los agentes de abultamiento muchas veces pueden requerir reinyección, y los estudios igual incluyen a las pacientes que pueden requerir 1 o 2 reinyecciones, y en este caso el 24.3% de las pacientes sí requiere una reinyección. Y en este estudio también se demostró que tiene un muy buen perfil de seguridad con una baja tasa de complicaciones, y dentro de las complicaciones que se han encontrado, las que son presentes como infección del tracto urinario y dolor en el sitio de inyección son complicaciones leves. ¿Y qué nos pasa en las pacientes con incontinencia de orina recurrente? Es decir, pacientes que ya han sido operadas de un sling suburetral y que persisten con la incontinencia de orina de esfuerzo. Esta revisión sistemática y metaanálisis también ha demostrado que el Vulcamid y también el Macroplastic, que son los 2 agentes de abultamiento que más se están utilizando en Estados Unidos, tienen hasta un 80% de eficacia en pacientes con incontinencia de orina recurrente, siendo una alternativa importante en estas pacientes que operamos de malla y persisten con incontinencia de orina, y hay la duda si volverle a poner un TBT o una malla. Mejor tal vez intentar con un agente de abultamiento y evitar cualquier complicación posible de un re-TBT. Ahora, el costo es un tema importante a considerar cuando hablamos de los agentes de abultamiento versus el TBT. Este estudio hizo un análisis, una simulación de los costos del agente de abultamiento versus el sling, y los agentes de abultamiento son más costo efectivos que los sling, y esto debido no solamente al equipamiento que se requiere, a la malla, sino también a las complicaciones que puede traer el sling, que a la larga va a generar más gastos, más costos en las pacientes. Y los sling cuestan $436.000 más por agente de abultamiento que los agentes de abultamiento por cada 100 mujeres tratadas en un año, lo cual es bastante significativo. Bien, ¿cuál es nuestra experiencia en el Centro de Innovación de Piso Pélvico en el Hospital Sotero del Río? Bueno, nosotros con el paso de los años, desde el año 2019, hemos tenido un incremento importante del uso de agentes de abultamiento. Y el trabajo que les voy a presentar ahora es el trabajo que hemos publicado recientemente en la revista chilena de obstetricia y ginecología, donde mostramos una serie de casos de los agentes de abultamiento que hemos estado utilizando desde el año 2019. Presentamos 15 casos, de las cuales 13 tenían incontinencia de orina mixta de predominio de esfuerzo, 2 solamente tenían IOE pura. Las pacientes tenían un promedio de edad de 55 años, un tercio de las pacientes tenían fibromialgia, un 20% usaba inmunosupresores, un 20% tenía cirugía previa de incontinencia de orina de esfuerzo, y esto es importante porque dentro de las indicaciones, muchas de estas, cuando nosotros recién empezamos a poner los agentes de abultamiento, eran pacientes que tenían contraindicaciones a la cirugía, es decir, pacientes ya sea con antecedentes de dolor crónico, que no deseaban el uso de mallas sintéticas, que buscaban una cirugía de menor riesgo. Tuvimos una paciente que deseaba buscar un embarazo más adelante, entonces no quería ponerse una malla antes de tener a un segundo bebé, y pacientes con disfunciones del vaciado que tenían en este caso un RPM elevado, y esa era básicamente como el flujo de pacientes que nosotros teníamos indicado el agente de abultamiento. Ahora, desde la publicación de este estudio, o sea, desde que terminamos de registrar a estas pacientes,
nosotros a muchas pacientes ya lo estamos indicando como una opción junto con el sling, mostrándole a las pacientes cuáles son los riesgos y beneficios de ambas cirugías y las tasas de efectividad. Y esto, porque más adelante les voy a mostrar por qué estamos haciendo esto, porque nos parece que la decisión de la paciente es muy importante también y mantenerla informada en cuanto a la toma de decisión de su cirugía es muy importante. Entonces la mediana del tiempo operatorio fue de 15 minutos, es una cirugía muy corta con un sangrado menor a 5 ml, no se reportaron complicaciones intraoperatorias. La mediana de seguimiento fue de 5 meses con un rango de 1 a 9 meses, y una de nuestras pacientes tuvo una disfunción del vaciamiento que duró 1 semana, y se resolvió espontáneamente, no requirió ninguna intervención aparte del seguimiento. Cuando evaluamos el cambio del índice de severidad de Sandvik y el número de paños que las pacientes usaban, había una disminución significativa en ambos casos del pre- y postoperatorio, demostrando la efectividad del agente de abultamiento en estas pacientes. 12 de 15 pacientes estaban satisfechas con la cirugía, y es importante recalcar que de estas 3 pacientes que no presentaron mejoría fueron las 3 primeras pacientes que le pusimos agente de abultamiento, y eso demostrando que igual es una cirugía que requiere una curva de aprendizaje y que requiere una técnica quirúrgica que se va aprendiendo con el tiempo, y eso lo tenemos demostrado en nuestro centro. 6 de las pacientes tenían una mejoría persistente al momento del seguimiento en ese punto del estudio. 3 de las pacientes tenían una mejoría, pero no tenían un seguimiento prolongado en el tiempo, pero sabemos que tenían una mejoría al último control. Y 4 pacientes tenían una mejoría transitoria, acá demostrando que la incontinencia de orina con el agente de abultamiento puede recurrir, y en estas pacientes podrían requerir una reinyección, y así hacer que su mejoría sea persistente en el tiempo. Pero tenemos pacientes con una mejoría transitoria de 1 mes hasta 16 meses, es decir, el seguimiento más prolongado que tuvimos fue de 16 meses, y esta paciente ahí empezó a tener una recurrencia de su incontinencia mucho más leve de lo que había tenido al inicio previo a la cirugía. Bueno, dentro de las fortalezas y las limitaciones de nuestro estudio es que es el primer reporte de casos de agente de abultamiento de mujeres en Chile, y obviamente al ser un estudio retrospectivo tiene ciertas limitaciones, ya sea con el tamaño muestral y el seguimiento de las pacientes, y la falta de cuestionarios validados, que sería ideal poder hacerle cuestionarios validados a todas las pacientes que nosotros vemos en el centro. Ahora, lo que les comentaba previamente, debería ser los agentes de abultamiento nuestra primera línea, y acá es importante considerar la preferencia de las pacientes. Este estudio mostró que si tú le pones 2 opciones a las pacientes, es decir, una cirugía compleja con un 85% de cura, pero mayor tasa de complicaciones, versus una paciente con un procedimiento ambulatorio que tiene menor tasa de efectividad, pero menor tasa de complicaciones también, las mujeres van a preferir tener un procedimiento clínico ambulatorio con menos complicaciones, pero con un poquito de menos tasa de cura. Entonces, al ver esto, nosotros nos hacemos la pregunta en decir quién es el que tiene que tomar la decisión de qué cirugía se va a realizar la paciente. Entonces, hace unos meses, ya año diría yo, que estamos dándole la opción a la paciente de decirle, hay esta opción de el sling versus el Vulcamid con una tasa de efectividad de más del 90% versus 80%, que es 70-80%, que es lo que nosotros encontramos en nuestro estudio, y versus esta tasa de complicaciones, y las pacientes son las que deciden. Nos ha tocado ver que muchas de las pacientes que deciden el sling son pacientes más jóvenes, que tienen incontinencia de esfuerzo más severa, versus las pacientes un poco mayores que les gustaría una cirugía menos invasiva y con menos tasa de complicación. Entonces, como conclusión, los agentes de abultamiento son una alternativa a discutir con las pacientes, incluso como primera línea. Hay que presentarle a las pacientes los riesgos y beneficios, dándole la opción de tomar la mejor decisión informada,
y hay que tener en cuenta igual la disminución de los costos. O sea, este procedimiento se puede realizar de forma ambulatoria en el box, en un box de procedimientos, evitando un pabellón, evitando la anestesia a la paciente, con un rango de dolor bastante tolerable y aceptable en estas pacientes. Eso. Gracias.